pertenece. Es solo una sombra que de vez en cuando aparece. Todo el tiempo pensé que el amor estaba fuera de mí, pero hay más posibilidades y solo hasta este momento lo sentí. Qué difícil ver con el ojo de la abundancia, pero aquí se acabó bello, papito lindo, que a ti te vaya mejor. Y ahora el camino es mío, voy donde quieras conmigo. Y ahora el camino es mío, voy donde quieras conmigo. No me importa el mundo, no me importa vos, no me importa nada. Es una decisión, soledad absoluta, que mi red abrió la libertad, que mi alma voló y déjala volar. Solta con amor, abriendo caminos, sembrando destino, déjala volar. Solta con amor, abriendo caminos, labrando destino. Y ahora el camino es río. Yo soy toda destino. Déjala volar, solta con amor, abriendo caminos, sembrando destino. Déjala volar, solta con amor, abriendo caminos, sembrando destino. Déjala volar, solta con amor, abriendo caminos, sembrando destino. Yo soy toda destino. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que hasta ahora se conectan. Hoy tenemos una sesión muy especial. Nos acompaña uno de esos escritores que por lo menos para mí es crucial en mi historia literaria, escritor y columnista, autor de novelas como Historia Oficial del Amor y la que hoy nos convoca, Autogol. Ricardo Silva Romero, un gusto saludarle y gracias por aceptar esta invitación. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación más bien y aquí muy contento de estar con ustedes para hablar de Autogol. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo también muy especial para Gustavo Bueno, que nos acompaña desde Cali. Buenas tardes, Gustavo. Mucho calor en la capital del Valle. Está haciendo bastante calor. Hola Ricardo, hola Alejandro, gracias por venir. Antes de empezar, quiero decirle que lo que vimos al principio es una obra de teatro musical que hace nuestro amigo aliado Luis Miranda de Tercera Órbita, y en Cali estamos también volviendo a los escenarios de a poquito, y esta obra se presentará en el Teatro del Presagio el próximo 12 de marzo a las 7:30 p.m. La obra se llama Vasos Comunicantes y esta es la primera parte, que se titula El Círculo, y están todos los caleños y caleñas invitados, y también se transmite, pues como ahora está de moda, por vía internet, entonces para que estén pendientes, ¿no? Y bienvenidos Bueno, a todos quienes se conecten. Suena y se ve muy bien, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Alejandro Sánchez. Alejandro es uno de los miembros del Club de Lectura de la Ruta Literaria Bogotá, uno de los más juiciosos además. Y bueno, lo invitamos para que nos acompañara en este espacio con Ricardo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, no, muy agradecido por la invitación, muy contento de poder establecer este diálogo con ustedes y con el autor.
Bueno, antes de empezar, contarles a todos que este es nuestro cuarto Facebook Live, un espacio que es posible gracias al apoyo del Instituto Distrital para las Artes y Dartes. Con la Ruta Literaria Bogotá ganamos una beca para la creación de proyectos de promoción de lectura digital en el Programa Distrital de Estímulos 2020. Con esta beca lo que pretendemos es construir una ruta literaria de Bogotá. Y esto lo hicimos a partir de la lectura de 4 novelas. Empezamos con Chapinero, de Andrés Ospina, luego estuvimos leyendo Disturbio, de Miguel Ángel Manrique, después pasamos a Magnolias para una infiel, de Alejandra Jaramillo, y bueno, hoy cerramos con Autogol de Ricardo Silva. Agradecemos, por supuesto, al colectivo Tercera Órbita, que como siempre nos apoya con esta transmisión. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Y Ricardo, yo quisiera empezar porque usted nos contara un poco acerca de la construcción de Autogol. Parte de lo que estuvimos revisando en reseñas y en artículos es que lo primero que usted tuvo fue el personaje, a Pepe Calderón, y luego apareció un poco como toda esta historia que aborda lo sucedido con Andrés Escobar. Cuéntenos un poco cómo logró condensar todo esto y cómo logró además recoger las voces, las actitudes, los eventos, todo lo que ocurrió alrededor pues, de este hecho tan trágico, digamos, para toda una generación. Sí, pues Isabel, lo que pasó con Autogol fue que yo realmente estaba preparándome para escribir una novela que se llama El libro de la envidia. Esto era el año 2007 y estaba armando una biblioteca que luego terminé de armar de libros sobre Bogotá, justamente, ya que es parte de nuestro tema, de libros sobre Bogotá en todas sus épocas, para poder hacer el libro que digo, el libro de la envidia, esa novela. Pero un día, finales del 2007 justamente, se me ocurrió ese personaje, Pepe Calderón Tovar, que era un comentarista deportivo, de entrada lo era, ya venía con ese trabajo, y era un opita gordo, que además pertenecía a esa época de los narradores superpoderosos y los comentaristas deportivos superpopulares que la gente consideraba verdaderas celebridades en el mundo anterior a las redes sociales. Eran gente como Javier Giraldo Neira o César Augusto Londoño o Carlos Antonio Vélez o Iván Mejía, en fin, celebridades como Hernán Peláez o Edgar Perea, en fin, era gente que pues aún tiene mucha influencia, pero en ese momento sí que la tenía. La radio era muy, muy fuerte, las transmisiones radiales todavía eran muy importantes, y eran personajes de cuando yo era niño a los que uno seguía con mucha fidelidad. Ese es el personaje, Pepe Calderón, un hombre de la radio desde los 60s a los 90s, esa época de gloria para los comentaristas, repito. Y luego, cuando ya lo tenía claro, cuando ya lo tenía muy retratado para mí mismo, me pareció que lo peor que le podía pasar era, por supuesto, quedarse sin voz. Es un comentarista de radio, no un hombre popular en la televisión. Y luego de investigar si era posible que alguien perdiera la voz de un día para otro, me di cuenta que podía suceder. Me lo dijo incluso una fonoaudióloga muy, muy, muy prestigiosa, que podía suceder que alguien se quedara sin voz si se lo detona una imagen muy fuerte, y si viene la persona que pierde la voz con una serie de traumas y una serie de dolores del pasado que no han tenido resolución.
Esa sola idea ya me empujó a construirle un pasado más complejo al personaje, y a pensar sobre todo en qué imagen podía hacerle perder la voz, qué le podía detonar, qué imagen podía detonarle semejante revés. La conclusión para mí, luego de un par de días de darle vueltas, fue que lo peor que le podía pasar era ver el autogol de Andrés Escobar en el Mundial del 94, que para mí como hincha del fútbol es la imagen más dolorosa que tengo en mente de un partido de fútbol. Y, y ese fue el punto de partida de la historia. Y por supuesto, la historia empezó a traer muchas dificultades, empezó a necesitar sus propias herramientas y allí empezó a ser necesario entrevistar a gente de radio, entrevistar a gente del fútbol, entrevistar a gente que estuvo allí en el Mundial del 94 en el que sucedió el autogol, y allí significa en el hotel, en el avión, en los estadios del Mundial del 94. Tuve que recurrir a muchos archivos de prensa, reuní una cantidad de artículos que me dieron las dimensiones de semejante historia, semejante drama, pues que terminó con el asesinato de Andrés Escobar, como todos recordamos. Y también acudí directamente a una cantidad de personas que estuvieron en el Mundial o que sabían mucho de fútbol, o que si Pepe Calderón Tovar, el comentarista, hubiera existido, probablemente lo hubieran conocido, y les pedí sus propios testimonios, que se inventaran su relación con el comentarista que me había inventado, y todo eso, esas entrevistas, esos archivos de prensa, eh, pues esa investigación y esas voces creativas que me ayudaron a armar todavía más el personaje, todo eso está allí en la novela. Eso, para resumir, porque como ven podría seguir y seguir, es lo que pasó durante la construcción de Autogol. Ricardo, esa investigación, que como bien dices, es profunda, y además ese juego literario de, de que Pepe Calderón entrevistara a toda la gente que estuvo en el Mundial, digamos, después de publicado el libro, digamos, cuando los comentaristas y la gente que entrevistaste se vio reflejada en el libro, no te trajo ningún, no sé, o cuál fue la impresión de esa gente, porque es que Calderón es un tipo muy, o sea, es un gordo bonachón, pero como bien dices, está destruido por dentro, y su mirada del mundo es muy pesimista, no sé, o tiene mucha rabia y mucho dolor ante los demás, ¿no? Y él dice cosas de varios de esos personajes que tú mencionas ahí en el libro. No sé si cuando esa gente a la que tú entrevistaste, esas vacas sagradas de los comentaristas deportivos, te hicieron comentarios o algo sobre la novela después de que la leyeron. Sí, participaron muchos de ellos. Yo entrevisté a muchos comentaristas no solo deportivos, es decir, empecé por Julio Nieto Bernal, que fue un comentarista no solo deportivo, sino político, y una voz muy importante de nuestra radio, de nuestra televisión y en general de nuestra cultura, y que era un hombre muy generoso y muy amable, y conmigo siempre lo fue. Él me fue conectando con voces del pasado. Él estuvo en las primeras transmisiones radiales y pues era un mito de ese mundo. Él me orientó mucho, también Gustavo Gómez, que en aquel tiempo trabajaba con Hernán Peláez en La Luciérnaga, y en otros programas radiales. Gustavo Gómez me conectó con el comandante Castro, Alberto Castro, el, el narrador muy conocido, porque fue la voz que nos contó que Lucho Herrera había ganado en el Alpe de Hues en el 84.
El comandante Castro fue súper generoso y me entregó sus memorias. Él había escrito un libro con sus memorias y estaba en manuscrito y me lo regaló. Me dijo, mire, use lo que quiera de mi vida para, para esta novela. En fin, hablé con comentaristas de televisión, con, sí, todos los estamentos de la radio, pero en todo caso Pepe Calderón es un personaje muy, muy de la ficción, es decir, sí agarra los gestos, agarra los agüeros, agarra las mañas, los juegos de lenguaje de esa generación y de esos comentaristas, pero en todo caso es suficientemente autónomo, es una persona que no se parece del todo a ninguno, tiene rasgos de todos, pero no es ninguno. Y lo que pasó cuando ya fue publicada la novela, que para ese momento además tenía pues algunas revelaciones incluso, por ejemplo, el acta de millonarios del club en el que se le recibe a Gacha, al mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, o por ejemplo pues el retrato de esa sociedad ochentera y noventera que estaba tan cruzada con el narcotráfico. A pesar de todo eso, me parece que los comentaristas lo recibieron muy bien. De los libros que yo he sacado, por supuesto es el único que ha tenido, que me ha empujado a tener entrevistas con comentaristas deportivos. Hablé con Carlos Antonio Vélez, con Hernán Peláez, con una cantidad de estos personajes sobre el libro. Y quizás lo más interesante de esa recepción haya sido un mensaje que me quedó en el contestador automático de Esteban Jaramillo, un comentarista deportivo muy importante, que tuvo unos líos en algún momento con la justicia. Ya para ese momento estaba aclarado todo o había superado ese momento él, y me dejó un mensaje en el contestador que pues no lo guardé, pero ya que era básicamente un elogio de la novela, y decía que justamente así había sido ese momento y esa relación de la radio y del fútbol y de todos los estamentos colombianos con esos narcos tan vistosos y tan poderosos que cogobernaron el país en los 80s y los 90s. Alejandro, ¿tú quieres preguntar algo? Bueno, Ricardo, en la novela Pepe Calderón Tovar muere dos veces, es decir, hay una muerte metafórica que es cuando pierde la voz y nadie vuelve a escucharlo, pero también hay una muerte literal cuando llegamos al tiempo extra y vemos que tenemos el libro en nuestras manos porque él ha muerto. Yo quería preguntarte si en ese sentido el destino trágico del personaje fue una intencionalidad tuya como autor, o el libro se fue cerrando solo, o fue tu manera de demostrar que como cualquier encuentro futbolístico la novela tenía que acabar. Pues Alejandro, yo creo que lo que pasa con la pérdida de la voz en efecto es una especie de muerte de Pepe Calderón como personaje, en el sentido de que esos comentaristas, como tantas otras celebridades, eran construcciones pensadas para un público. Entonces, sin duda hay una primera muerte y hay una segunda muerte que se hace explícita. El mismo Pepe Calderón, que está contando sus memorias, explica que si las estamos leyendo es porque él ha muerto,
esa segunda muerte me parece que tiene que ver con dos hechos muy diferentes. El primero, que de alguna manera todos los libros están escritos por hombres muertos o por autoras o autores muertos. Es decir, todo libro fue escrito por alguien que ya no existe. Y eso era una cosa que me parecía interesante de hacer explícita. Y por otro lado, se está recalcando, se está subrayando que todas esas verdades que están allí solo se pueden decir desde la muerte. No se pueden decir si uno no quiere que lo maten. Este señor está revelando la relación del narcotráfico con el fútbol, está revelando quién mató a Andrés Escobar, quién disparó y quién ordenó su muerte, está pintando un país deshecho moralmente y lleno de dobles morales además. Eh, y lo puede hacer más cómodamente desde el cielo o el infierno al que haya ido a parar. Y eso también es importante de la novela. No es lo mismo, por supuesto, como tú lo notas, y por eso la pregunta es tan importante. No es lo mismo si estuviera vivo el personaje a que esté muerto. Eso está diciendo un montón de cosas y está poniendo en evidencia una cultura en la que decir la verdad es peligroso. Ricardo, justamente en el club de lectura conversamos de los temas que acabas de abordar, hablábamos un poco como de esa cultura mafiosa y como esa cultura del narcotráfico que finalmente pues como que se insertó en cada aspecto de nuestra vida y que de alguna forma sigue tan vigente, y por eso pensábamos también esta obra en que pues hablábamos ahora, la publicaste hace 12 años, La muerte de Andrés Escobar. Pasó hace tanto tiempo, aún así muchas de esas cosas siguen muy presentes en nuestra historia colectiva. ¿Cómo es tu mirada de la novela hoy en el contexto actual de país? Pues Isabel, yo creo que el país que se ve en Autogol sigue siendo este. Yo creo que hay muchos rasgos pues que no se han resuelto, muchos rasgos, digamos, oscuros que no se han resuelto. Y al mismo tiempo, claro, hay muchas transformaciones para bien. El país de Autogol tiene todavía menos dueños que este, es decir, en esa época, el año 94 en específico, pues realmente los poderosos eran unos cuantos. Todavía los partidos políticos seguían siendo los dos partidos tradicionales. Se pintan esas elecciones que siguen siendo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. La relación del narcotráfico con la sociedad pues era innegable y era vistosa y era así ruidosa, y todavía más violenta, eh, y quizás más torpe en la medida en que los narcos de verdad tenían ambiciones políticas muy claras, eh, y de alguna manera el país de hoy pues no tiene esos partidos ya fuertes. Esos partidos son más o menos clubes que se pegan al candidato que vaya ganando. Los narcos de hoy no son tan vistosos. Quizás el fútbol nuestro hoy es más profesional, entre comillas, o los futbolistas pertenecen a otras generaciones ya, eh, eh, que digamos el mejor ejemplo es
comparar el equipo del Pío Valderrama con el equipo de James para ver la transformación que ha habido de los jugadores y sus mentalidades. Pero de alguna manera la droga, el tráfico de drogas, el narcotráfico, el terrorismo de los narcos, los ejércitos de los narcos, el dinero de la droga que financia tantas bandas, siguen siendo pues un factor que entorpece, enrarece todas nuestras intenciones de lograr la convivencia. Ya de por sí somos una cultura de la aniquilación y una cultura violenta, pero el combustible que agrega, o el fuego que le agrega el problema del narcotráfico, entre comillas, guerra contra las drogas, pues es enorme, no nos permite salir de esa zanja, parece, sí, limitarnos, esa prohibición de la droga nos condena a seguir lidiando con eso y teniendo que sumarle a 200 años de cultura de la guerra, pues la guerra contra las drogas, que, que lo vuelve todo más brutal, más frío, más difícil de detener. Entonces sí ha habido una serie de transformaciones del 94 para acá, sin duda, transformaciones políticas, giros importantes, una nueva generación que no está rendida a los poderes de siempre. En el 94 todavía la iglesia, el ejército eran, los partidos eran grupos muy difíciles de cuestionar. Hoy en día, pues con las redes y las nuevas generaciones, todo es cuestionado, todo es puesto en duda, y eso tiene un lado muy positivo. Y sin embargo, que no se haya podido terminar esa guerra contra las drogas, que pues es nefasta para todos nosotros, pues hace que sigamos atrapados en una misma cultura de la aniquilación. Ricardo, en la novela hay mucho humor, ¿no? Un humor negro ahí eh, que se me hace muy acorde como a nuestros narradores deportivos, ¿no? Ellos están siempre como en ese tono y en un tono además muy metafórico, ¿no? Además, pues Calderón está reviviendo, yo creo que como dijiste ahorita, uno de los momentos más dolorosos de nuestro fútbol y quienes lo vimos. O sea, yo cuando volví a leer esa escena, ¿no? Pues volví a sentir el mismo dolor y era como si estuviera viendo el autogol. Yo soy muy aficionado al fútbol y a veces me veo los partidos o los resúmenes de partidos viejos por YouTube y los partidos que yo nunca he querido ver han sido los de USA 94, ¿no? Es un momento muy doloroso, ¿no? Sí. Pues como digo, para quienes nos gusta el fútbol. ¿Por qué le apostaste como a ese lenguaje de humor negro para contar ese dolor, ¿no? En algunos momentos, esa escena del psicoanalista gringo en la habitación del hotel mientras el aristócrata y la chica de la empresa de radio le cuentan la vida del gordo y el gordo no se puede defender porque están hablando por él, es muy chistosa, pero además hay un dolor terrible ahí en todo lo que está sucediendo. ¿Por qué apostarle como a ese tono para contar esa novela? Además es un tono que se sostiene durante las 400 páginas que tiene, casi 400 páginas. Pues Como novela. Gustavo, yo pienso lo que tú dices, justamente, pienso que los comentaristas deportivos son chistosos a propósito e involuntariamente. Ellos tienen pues un muy buen humor de hincha de fútbol, que es el humor de alguien que está resignado a que el azar tenga mucho que ver con los resultados.
y al mismo tiempo son involuntariamente chistosos porque le apuntan a una sabiduría que no es tal, y también a una voz poética que los poetas llamarían coja, llena de frases que se suponen poéticas y elegantes, y finalmente lo que son es graciosas y pues sí, dan risa. Eso marca mucho el resultado, porque la voz principal finalmente es la de Pepe Calderón, el comentarista, pero al mismo tiempo creo que tiene mucho que ver con las herramientas del género de la novela, que desde el principio ha tenido en cuenta el humor como una herramienta para relativizar lo que se está contando, para ponerlo en su sitio, eh, para recrear de alguna manera la experiencia de la vida, que es una experiencia que va de lo ridículo a lo trágico, muchas veces en el mismo día. Y creo que esa novela está llena de escenas de humor y de momentos de humor, como sucede en el día de uno, y en la vida de uno, porque las novelas, y me parece importante que has hablado de las 400 páginas, las novelas tienden a eso, a querer hacer un retrato lo más completo posible del mundo, a pesar de que escojan para ello un universo concreto como el de la radio, del fútbol y el fútbol. Realmente lo que trata de hacer toda novela es retratar el mundo a partir de un mundo en específico, y todo mundo humano es sí, tragicómico, podría ser la palabra, pero quizás al revés, cómico trágico, más bien, más cómico que trágico, eh, y, y eso también puede tener que ver con el hecho que la voz se vaya muchas veces por el lado del humor. Hay algo también que es típico colombiano, que es el esfuerzo colombiano de reírse en medio de semejante horror. Y hay otra cosa que puede tener que ver con mis propios instintos, tanto de narrador como de persona que sabe que es mejor hacer el chiste antes de que el chiste sea uno. Y yo creo que eso es lo que pasa con esta novela. Yo creo incluso que algunos de los episodios más divertidos de la novela se dan cuando los narradores aparecen contando alguno de los partidos. Por ejemplo, leíamos y releíamos el cierre del partido, de este partido que nos atañe, y todo el lenguaje rimbombante que usan hacía que a la hora de leerlo pues fuese tremendamente divertido, ¿no? Yo, por ejemplo, me reí un montón leyéndolo y me encantaba, me parecía más tremendamente sonoro, o sea, como ese juego con el lenguaje es impresionante, que además uno cuando lo escucha como que, bueno, me pasaba a mí como que no caía en cuenta, pero al verlo leído Sí. era otra la sensación. Ricardo, digamos que una de las conclusiones para mí del libro es un poco que pues la muerte de Andrés Escobar, la pudo, o bueno, su homicidio, su asesinato, lo pudo haber cometido casi que cualquiera, ¿no? Y un poco, me acuerdo mucho de esa escena que tú retratas muy bien a la salida de la discoteca, que muchas personas empiezan a atacarlo y como a reñirle, ¿no? Y a buscar ser esos jueces que toman la justicia por sus manos. Y siento también un poco que es un tema de alguna forma recurrente en tus novelas, ¿no? Entonces pensaba y lo asociaba a cómo perderlo todo, que se da esta lapidación del personaje desde la virtualidad. Digamos, son escenarios y formas diferentes, pero en últimas es lo mismo, ¿no? O sea, esa sociedad justiciera que tiene como la capacidad, digamos, moral de tomar justicia bajo sus propios criterios. Ese es un interés tuyo permanente, es algo que te mueve, que hace parte como de tus intereses literarios de explorar.
Yo creo que sí, Isabel. Yo creo que no es consciente del todo, pero pero creo que sí se da y creo que tiene razón en que hay muchas de esas historias que yo he escrito que tienen que ver con eso, como cómo enfrenta un individuo a esa cultura de la aniquilación, cómo sobrevive, cómo puede sobrevivir alguien a un mundo en el que hay más venganza que justicia. Y la idea que dices, la idea de que cualquiera habría podido cometer ese crimen, pues conduce a esa misma idea de una cultura de la aniquilación que siempre está buscando chivos expiatorios para no asumir sus responsabilidades. Es decir, hay que lapidar a este profesor o encontrar a Pepe Calderón culpable o matar a Andrés Escobar para simplemente lavarse las manos ante toda una cultura, incluso un estado, un país que, que no ha sido justo ni ha sido ni ha reconocido a su ciudadanía, ni ha logrado cerrar las brechas en el sentido de cumplir con las promesas básicas de la democracia, no ha buscado la igualdad jamás y, y para resolver eso, para resolver esas culpas, siempre se están buscando mesías o chivos expiatorios y, y ambas cosas suceden en las dos novelas que tú mencionas, probablemente sucede también en el libro de la envidia, probablemente también se ve en El hombre de los mil nombres, no en la sociedad ya colombiana, sino en la sociedad gringa, que tuvo esa época de listas negras tan fuertes, la lista negra de Hollywood es el tema del hombre de los mil nombres. Entonces, sí creo que debe ser una preocupación mía ese tema de las listas negras, las lapidaciones, porque creo que revela sobre todo eso, sociedades mal hechas que no están acudiendo a la justicia porque no creen en ello y no creen en ello porque la igualdad no se ha dado y entonces la justicia es sustituida por eso, por hordas, por turbas, por muchedumbres que, que no alcanzan a captar que esa justicia por mano propia, pues es un peligro porque tarde o temprano se le devuelve a uno, tarde o temprano uno es víctima de esa justicia por mano propia, de esas muchedumbres y, y realmente el camino siempre ha sido pues construir justicia que sí lo sea y democracias que sí cumplan sus promesas. Bueno, a propósito del cómo me compongo yo el día de hoy, cómo me compongo yo el día de mañana, Alejandro tenía también una pregunta sobre esa cita musical que también le da ese toque sonoro a la novela. Sí, Ricardo, hay algo muy interesante en la novela y es esa dimensión musical. Entonces piensa uno, cuando uno lee, si Colombia en los años 90 sonaba como esa obra de Guillermo Buitrago, ¿cómo suena hoy, 30 años después del suceso que tú ahí relatas y con ese telón de fondo de una malograda paz de la que más o menos hablabas hace poco? Sí, Alejandro, yo creo que esa canción en específico, toda la obra de Buitrago, pero esa canción en específico sí es muy diciente y sí es pues muy representativa de una cultura que no ha podido gritar, no ha podido hablar, no ha podido expresarse sin ser callada. Eh, que puede tener que ver incluso con lo que preguntaba Isabel, eh, una cultura de la aniquilación, de la censura, de la estigmatización, del ninguneo, de estar
venciendo al otro constantemente y no dejarlo salir. Hoy en día yo creo que seguiría sonando de alguna manera así esta sociedad, porque creo que no ha resuelto eso, pero sí me parece que ha tratado. A mí me parece que el sistema de justicia transicional que vino de los acuerdos de paz le apunta a eso. Es difícil de conversar hoy en día y de ver porque hay pues muchos prejuicios y están involucrados grupos políticos y antagonistas que se detestan y en las redes todo se vuelven manada y barra brava, pero realmente a lo que le apunta ese sistema es a conseguir que la historia, las historias de la guerra se cuenten, esos gritos pues vagabundos se puedan dar y puedan ser escuchados y me parece que esa es una intuición correcta para esta sociedad, que todo el mundo pueda expresarse, contarse a sí mismo, ser autor de su propia historia. Eso me parece que es el instinto que hay ahí y a lo que va ese sistema. Ahora, en términos musicales, yo creo que Guillermo Buitrago sigue estando por ahí en la cultura colombiana y sigue siendo utilizado, por ejemplo, en los fines de año y todo esto, y esa música sigue siendo relevante, pero claro que ha cambiado la sociedad de alguna manera y la música, pues que tiene éxito hoy en día, tiene mucho que ver con el reggaetón y con la música urbana, que en todo caso tiene siempre una pata en las músicas tradicionales colombianas, como nuestra cultura de hoy tiene una pata en nuestra cultura de los últimos 200 años. Entonces, seguimos sonando igual de alguna manera y hemos estado explorando nuevos sonidos que tienen todos que ver con esa misma idea de hacerse oír por fin, de no ser callados. Si uno piensa en el reggaetón, en esa música urbana, pues son también gritos vagabundos, todavía más enfáticos, todavía menos asimilables a lo que está sucediendo, más contestatarios quizás, es lo que quiero decir, en una sociedad que durante demasiadas décadas ha logrado tener a la gente pues atada de pies y manos. Bueno, hay algunos amigos conectados que nos quisieron acompañar en esta transmisión. Ahí Carlos Gabriel García Herrera pone un comentario bastante interesante. La cultura se ve sacudida y puesta a prueba ante sucesos que tocan las fibras de los sentimientos, ¿no? Y yo creo que no solo la cultura, en Autogol se ve que la vida misma se pone a prueba ante esos sucesos, ¿no? El gordo pierde la voz porque en realidad ha apostado la vida a una ilusión que era que Colombia ganara el Mundial de fútbol, que era una cosa realmente, pues parecía muy probable, pero es un deporte, ¿no? Y muchas veces después de ese Mundial en las entrevistas que le hacen especialmente al Pío Valderrama, él siempre contesta lo mismo, ¿no? Dice, tuvimos una mala tarde, ese día tuvimos una mala tarde, ¿no? Y contra las malas tardes no se puede hacer nada y es una de las cosas que nos muestra la novela de Ricardo Silva, ¿no? Un poco esa mala tarde de todos Sí. en ese Ha estadio. durado como la vida entera, más o menos. Por acá nos dejan también una pregunta, Ricardo. Ay, se me fue la pregunta. Acá, ¿no tuvo miedo de revelar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Andrés Escobar? Nos preguntan. Pues supongo que en algún momento se me habrá pasado por la cabeza, pero también pensaba todo el tiempo que la situación había sido discutida muchos años, es decir, el libro salió 15 años después del asesinato y para ese momento ya había habido un caso
ya estaba en la cárcel el hombre que disparó, y pues era de alguna manera un caso juzgado que ya se podía contar, lo cual no deja de ser incómodo porque pues uno en Colombia todos los días tiene noticias de la barbarie, pero creo que no me preocupó más de la cuenta y por eso está ahí. Sí, creo además que tu valentía se ve y se siente no solo desde lo narrativo, sino también desde tus posturas de opinión, ¿no? Y todo lo que normalmente nos estás invitando a reflexionar. Ricardo, volviendo a las rutas literarias, y tú que hiciste ya ese ejercicio de pensarte Bogotá de la literatura, ¿cuáles son esos libros que tú consideras son indispensables o autores, novelas, que nos invitan a recorrer y caminar Bogotá desde la literatura? Pues Isabel, yo creo que Bogotá tiene una tradición literaria muy marcada y muy fuerte, que quizás por el espíritu mismo de la cultura bogotana no ha sido suficientemente defendido. Colombia, a pesar de que ha sido muy centralista y pues muchas cosas se han gobernado y resuelto para mal desde Bogotá, que desde Bogotá no se ve bien la gran mayoría del país. A pesar de eso, me parece que ha sido mucho más eficaz, mucho más convencida la defensa que han hecho los escritores caleños o los escritores antioqueños de su obra, ni qué decir de los escritores del Caribe, los escritores costeños. Ha habido una defensa muy convencida, muy importante y muy necesaria de esas literaturas, y usualmente lo bogotano, por lo menos en los últimos 50 años, pues no se ha defendido con suficiente énfasis, suficiente eh, amor propio, pero basta decir que José María Vergara y Vergara a mediados del siglo XIX ya había escrito una historia de la literatura en la Nueva Granada de 500 páginas, y que hay una tradición muy fuerte, muy fácil de rastrear de la literatura hecha en Bogotá. Entre esas grandes trabajos, pues hay un montón del siglo XIX, y para decir solo unos cuantos, pues estarían los poetas, para empezar, Pombo, Silva, Flores, para no hablar de los novelistas, ni de los retratistas, ni los autores de cuadros de costumbres, que son plumas maravillosas, pero luego también hay la literatura del 9 de abril, que es excelente, escritores bogotanos muy importantes. Eh, en fin, hay una tradición enorme que llega hasta hoy. Hoy en día hay escritores de Bogotá que me parece que además cada uno tiene su propia visión de la ciudad, lo cual además es una señal muy importante de una cultura muy rica. Es decir, a Bogotá que pinta, por ejemplo, Andrés Ospina, que está entre los escritores de esta serie de lecturas, es muy diferente a la Bogotá que pinta Mario Mendoza, o a la que puede pintar Santiago Gamboa, a la que puede pintar Gonzalo Mayarino en sus novelas. En fin, y todas son Bogotá y todas son desde su punto de vista. Entonces yo creo que para empezar hay que tener clarísimo que hay una tradición enorme, riquísima. eh, por ejemplo, la Bogotá que pinta Miguel Torres es muy interesante. Eh, y, y ya reconociendo eso, yo creo que uno va encontrando, como hice yo para hacer el libro de la envidia, toda una biblioteca sobre Bogotá. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho Enrique Santos Molano
de reconstrucción de esa Bogotá en sus biografías de Cuervo y en su biografía de Silva, pues es extraordinario y literario y crítico y, y vale la pena leerlo, sin duda. Hay otra pregunta de alguien que está conectado, de María Alejandra Chala, que dice, ¿qué puede aconsejarnos el autor a los jóvenes que aunque no vivimos muchos hechos del conflicto, deseamos escribir sobre los fenómenos sociales que han afectado el país y que hasta ahora no parecen desaparecer? Esa Pues me pregunta parece la una hace. pregunta muy buena porque yo creo que habría gente que podría decir que es mejor, puede salir mejor escribir sobre lo que uno sabe, eh, y entonces podría mucha gente pensar, bueno, yo no viví la guerra de los 1000 días, o yo no viví el 9 de abril, o yo no viví la toma del Palacio de Justicia, entonces es mejor que no me meta con eso. Pero yo creo que escribir, pues es imaginar también lo que sucedió, y una persona nacida en 1995, por decir una fecha, mm, fácilmente puede escribir una gran novela sobre el 9 de abril o sobre la toma del Palacio de Justicia, en mitad enterándose, averiguando, investigando, mitad asumiendo el lugar de los personajes. Ser escritor tiene relación con ser actor en la medida en que se habita personajes, desde la propia experiencia, se les da el alma de lo que uno ha vivido a los cuerpos de esos personajes, y es una manera de entender también lo que sucedió, que a veces es muy iluminadora. Uno no tiene que haber nacido ni en medio del conflicto ni en la época de un conflicto para iluminar lo que pasó, para hacernos entender las dimensiones y la gravedad del conflicto. Tiene que tener un talento, que es el talento del escritor, para asumir a sus personajes y para conducirlos, por ejemplo, por hechos reales del conflicto. Eso es el trabajo del escritor, y creo que aunque haya gente que piense que, pues, que uno tiene que ser haber vivido de primera mano lo que escribe, pues, y eso tenga su valor, por supuesto, pues nunca hay que permitir que, que ser escritor deje de ser ponerse en lugares que no son los de uno. No hay que permitir que la literatura se empobrezca, y voces de otras culturas o de otros lugares o de otros ángulos o de otros tiempos iluminen lo que nos ha sucedido y lo que nos sucede. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya el espacio se nos está acabando. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De verdad, para nosotros es un gusto poderte tener acá y que hayas hecho parte con tu libro y con esta conversación de esta ruta literaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo. A ti, Isabel, a Alejandro y a Gustavo, muchísimas gracias por las preguntas y por la conversación. Bueno, a todos los que nos siguieron, el video igual lo vamos a estar circulando, lo pueden encontrar en nuestra página web. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, Ricardo y el equipo de Tercera Órbita. Nos veremos en una próxima transmisión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por ahí en nuestras redes sociales, porque este ejercicio lo vamos a continuar realizando. Abrimos una encuesta para ¿qué club de lectura quieren que hagamos? Ahí propusimos ¿cuántos temas, Isabel? ¿4 temas? 4 temas, un club de violencia en Literaria, Colombia, otra de novelas escritas por mujeres, uno más de literatura queer y otro más de literatura afro. Entonces, para que entren a nuestras redes, a nuestra página y voten, y les estaremos avisando quién ganó y cuándo empezamos con este nuevo ciclo de lecturas. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Alejandro, esperamos que vuelvas a
al club y están todos y todas invitados. Nos vemos y gracias a Tercera Órbita nuevamente por esta logística en la transmisión. Chao. Chao.